nuestro Dios, la que nos sostiene, ¿no es cierto? Nos mantiene en pie. Y esa fidelidad de Dios es la que es nuestra motivación principal para que nosotros podamos ser fieles a Él. Nuestra fidelidad le honra a Dios. Y para ser fiel, hermanos, nosotros tenemos que ser sinceros, tenemos que ser íntegros y tenemos que realmente amar a Dios, porque entonces donde quiera que estemos, vamos a mostrar nuestra fidelidad a Dios, porque Él es fiel. ¿No es cierto que desde el amanecer Él es fiel? Y nosotros podemos ver la manifestación de su fidelidad a través de todo lo que hacemos. Cada cosita, cada experiencia que tenemos, nosotros podemos darle gracias a Dios porque Él permanece fiel. Aun cuando a veces nosotros le fallamos, ¿no es cierto que Él es fiel? Y eso no quiere decir que a Él no le interesa lo malo que hacemos. No, pero Él con su Espíritu Santo nos redarguye, nos hace ver cuando no están bien las cosas y nos impulsa a hacerlas mejor, ¿verdad? Dios es fiel, es maravilloso. Y este tema que estamos estudiando, hermanos, es un tema muy importante. Yo agradezco a Dios por todos los que ponen el interés, ¿verdad? Usted que viene, ¿verdad?, los días jueves y con el interés de poder meditar en la palabra de nuestro Dios, porque si algo Dios anhela de su pueblo, hoy más que nunca, en medio de una sociedad tan corrompida y tanta perversidad que hay, tantas distracciones, tanta cosa, Dios anhela de que su iglesia, que su pueblo, seamos fiel a Él en medio de todo. Y las cuatro, como dije, estuve hablando el primer jueves que iniciamos, que introdujimos al estudio, que íbamos a ver 4 aspectos de la fidelidad a Dios. Y el primero fue la fidelidad en nuestra conducta a Dios, ¿verdad? Nuestra conducta a Dios, nuestro comportamiento generalmente. Pero sí es necesario verlo a más profundidad en algunas áreas en la cual nosotros podemos mostrar nuestra fidelidad a Dios cuando somos fieles a alguien tan especial como es nuestra pareja, ¿verdad? Así de que es bien importante cuando nosotros somos fieles a otra persona, y eso indica de que realmente estamos en una buena relación con Dios. Es importante, ¿verdad? Porque eso honra a Dios. Y lo tercero que vamos a ver ahora es la fidelidad laboral, la fidelidad en el trabajo, ¿verdad? En cualquier trabajo que hagamos, en nuestras responsabilidades. Y esto es importante, hermano, porque esta parte se refiere al trabajo que nosotros podemos hacer en la obra del Señor, pero también el trabajo secular, las responsabilidades que tenemos allí donde estamos, ¿verdad?, laborando, donde tenemos a lo mejor un jefe, o usted es jefe, pero siempre tiene otro arriba de usted a quien usted le rinde cuenta, o a lo mejor pues tiene un negocio y tiene empleados, o a lo mejor usted es empleado, ¿verdad?, y tiene un jefe, un patrón a quien tiene que mostrar su fidelidad laboral, porque eso honra a Dios. Cuando nosotros somos fieles en nuestro trabajo, en nuestras responsabilidades, Dios es honrado. En San Mateo capítulo 5, versículo 14, 15 y 16, Jesús dice: vosotros sois la luz del mundo. Y dice Él que una ciudad asentada sobre un monte, dice, porque no se enciende una luz y se pone abajo de un cajón, sino que se pone en un lugar alto para que alumbrar a todos. Y Él dice en el versículo 16: así alumbre vuestra luz. Eso delante de los hombres, dice, para que vean vuestras buenas obras. Porque las personas con que nosotros trabajamos,
a donde nosotros laboramos o con los que nosotros nos relacionamos en cualquier lugar, ya sea negocio, ya sea que seamos jefes o sea que seamos empleados, las personas que están sobre nosotros están pendientes, ellos ven. Cuando uno llega a una empresa y lógicamente pues uno como cristiano, lo primero que debe de hacer es identificarse como cristiano. Y eso es lo que algunos no hacen cuando llegan a una empresa, porque tienen miedo de que van a decir o que se van a burlar, o a lo mejor hasta me van a quitar el trabajo por ser evangélico, y a veces no nos identificamos, cuando que el identificarse como hijo de Dios es la mayor honra que puede tener un hombre. Pero nosotros muchas veces algunos no lo vemos así, pero es una gran honra. Y sabe de que la gente pues confía más en alguien que tiene principios cristianos. Y aunque hay personas, lamentablemente hay cristianos que han deshonrado a Dios y son la causa de que algunos no confíen ya en un evangélico cuando va a un trabajo. Es lamentable, pero a pesar de eso, hay mucho pueblo de Dios en el mundo que sí son fieles a Dios y fieles en el trabajo. Y eso es una bendición. Para un jefe, para un patrón, para un dueño de una empresa, el tener empleados que sean fieles es una gran bendición. ¿Cuántos recuerdan lo de José? ¿Recuerdan a José, el hijo de Jacob, que fue llevado a Egipto? Él fue vendido por unos mercaderes y fue vendido a Potifar, que era el jefe de la guardia de Faraón, un hombre muy importante. Y la Biblia dice de que desde que llegó José a esa casa, hermano, de Potifar, Potifar fue bendecido en todo. Hubo bendición en todo, porque Dios estaba con José. Y José se identificó con su Dios. Y ante la gente él hizo ver que él era cristiano. Así de que es bien importante, hermanos, de que el primer paso cuando uno va a trabajar a un lugar es identificarse como cristiano. Y eso realmente nos compromete a comportarnos como cristianos, a ser diferente a los demás. Entonces vamos a ver esta área, la fidelidad en lo laboral, porque es necesario, hermano, hoy más que nunca es necesario de que como cristianos, los hijos de Dios, hagamos la diferencia en el medio donde nosotros nos desarrollamos, donde trabajamos, laboramos, aún en la casa. Hay muchas personas que dicen, o hay mujeres que son amas de casa y dicen, ¿usted trabaja, hermana? No, fíjese que no, yo en la casa, yo soy ama de casa, pero ese es un gran trabajo y es una gran responsabilidad y es una labor que se hace y debe de hacerse también con fidelidad. ¿Por qué? Porque hay responsabilidad. Entonces, creo que es importante. Vamos a ver un versículo base que es Proverbios 22:29. Vamos todos a Proverbios 22:29. Solo un versículo para tomarlo como base que nos habla algo importante acerca de la fidelidad laboral, el ser fiel en el trabajo. Lo tenemos, Proverbios 22:29. Dice así: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes, ¿qué dice? Estará. Una vez más, es una pregunta. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Está hablando de la gente que es solícita en el trabajo. Y vamos a ver detalladamente qué es eso. Así de que vamos a cerrar nuestros ojos y como este tema es tan importante, porque somos luz en este mundo y debemos de honrar a Dios aún en todo lo que hacemos, dejemos que el Espíritu Santo nos ilumine y nos hable, ¿verdad? Nos lleve a una revelación de su palabra. Dios, te damos gracias por estar esta noche, Señor,
en este lugar con el propósito de exaltar y adorar tu precioso nombre. Gracias porque es una maravillosa oportunidad. Y gracias porque tú pones en nosotros ese agradecimiento, ese querer como el hacer para poder venir a este lugar. Y aún quizás cansado, Señor, quizás estorbado de salud. Sin embargo, en nuestro corazón hay un anhelo por alabarte, porque este tiempo, el día que nos reunimos para adorarte, es un día de bendición. Gracias, Señor, porque aquí estamos, oh Dios, para adorarte, exaltar tu nombre, pero también para ser bendecidos por ti a través de tu palabra, que nos instruye y nos ayuda para poder ser mejores cada día, para poder caminar por tu senda y honrarte cada día de nuestra vida. Gracias, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que pueda, Señor, y esta palabra pueda sembrarla en nuestro corazón y pueda dar fruto al 100 por 1 para gloria de tu nombre y bendición nuestra. Lo pedimos y lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, este es el tercer aspecto hacia donde apunta nuestra fidelidad. Fidelidad en lo laboral o en el trabajo. Así que con esto yo quiero, hermanos, señalar que hay mucha gente que no ha aprendido a serle fiel a Dios, ni a su empresa, ni a su lugar, ni a sus jefes, ni a su lugar donde trabaja, ¿verdad? O no ha aprendido a ser fiel en su negocio o a su trabajo, o no ha aprendido a ser fiel a su profesión, porque también eso es importante. En la iglesia hay profesionales. Los profesionales son aquellas personas que estudian, se preparan secularmente y bueno, alcanzan una carrera y con ello pues alcanzan un grado en el cual pueden desempeñar su profesión en alguna empresa, ¿verdad? Y son importantes. Entonces, esa profesión que nosotros logramos, cuando aquí pasan hermanos o en cualquier iglesia a darle gracias a Dios por un título que se ha obtenido, o digamos un certificado, un diploma, entonces eso se le rinde a Dios. Y cuando alguien dice yo le rindo a Dios este título porque es mi profesión, ¿verdad? Entonces está diciendo de que con ese conocimiento y esa capacidad que ha adquirido va a honrar al que le ayudó durante todo el tiempo de estudio. ¿No es cierto que Dios está con nosotros en todo? Y ahí estamos. Por eso yo felicito a los jóvenes que toman el tiempo para venir acá y decir gracias a Dios porque salí bien, ¿verdad? En este, ¿cómo se llama? Ciclo, ¿verdad? Y salí bien en los parciales y gracias a Dios salí bien en el año. Entonces, y además cuando pasan a dar acción de gracias porque han obtenido ya el título, es una bendición, pero ese es un compromiso también porque como hijos de Dios debemos de ser fiel a nuestra profesión. Así de que hay gente que no ha aprendido ni a ser fiel a su empresa, a su negocio, a su trabajo, ni a su profesión, ¿verdad? Y ¿sabe cómo lo demuestran? Porque es bueno confrontar esto para que nosotros podamos evaluarnos y ver cómo podemos mejorar o ver si estamos por el buen camino y nos motivemos a seguir así o mejores, ¿verdad? Porque uno siempre debe de tratar de mejorar y no conformarse. Pero una de las cosas que demuestra cuando una persona no ha aprendido a ser fiel en lo laboral es cuando a veces denigran la empresa, denigran su trabajo o lo que hacen, murmuran en lo que realizan. No sé si usted ahí, los que trabajan en alguna empresa o en un gremio donde hay muchos compañeros de trabajo, si ha notado usted, no sé cuántos han notado de que hay gente, compañeros que murmuran por el trabajo. ¿Sí han notado? Y que hablan del jefe, hablan del director, hablan del que está ahí al frente, a cargo, del jefe inmediato. Y algunos que hablan del ministro, hablan del gobierno, ¿verdad? Algo anda mal ahí, no les parece algo que está pasando ahí y solo pasan hablando acerca de los errores que está cometiendo el gobierno, que está cometiendo el ministro o que el jefe no está bien. Entonces, cuando una persona no ha aprendido a ser fiel, una de las cosas que demuestra eso es que
anda denigrando. Denigrar es como hablar mal, ¿verdad? Es hablar cosas feas de alguien con quien nosotros estamos trabajando. Es como cuando el esposo habla de la esposa. Bueno, ya lo vimos el jueves pasado, pero está denigrando a su esposa, ¿verdad? Está hablando de los defectos, de sus errores. Y entonces es serio. La murmuración en todo lo que realiza, ¿verdad? Que solo a mí me ponen lo peor, ¿verdad? A ver, ya me agarraron de patito y que no sé qué. A mí esto ya me tiene aburrida esto. Conmigo, ¿verdad? Se empachan, dicen uno, ¿verdad? Solo a mí me dejan el cargo de esto. Y murmurando por todo, por todo. Y cuando el jefe dice, quiero que hagas esto, esto y lo otro, ¿verdad? Frente a él se dice, le dice, está bien jefe, vaya jefe. Y en nomás se va, dice, no puede mandar a aquel, allá está de Aragán. Hasta mala expresión a veces decimos y siendo creyentes, porque otra persona no trabaja casi, y ahí están murmurando. Qué tremendo fuera que el jefe lo oyera, ¿verdad? ¿Verdad que fuera feo? Y que un hijo de Dios ¿verdad? Lo escuchen que está murmurando. Entonces, la murmuración, ¿verdad? Por lo que realiza, por el trabajo que hace, ¿verdad? Yo estoy aquí porque realmente necesito dinero, no porque a mí esto no me gusta hacerlo, le dice a otro compañero. La verdad, esto a mí me cae mal hacerlo, pero lo hago porque tengo que ganar. Hace poco hay un programa que a veces nos gusta ver que se llama Jefe Encubierto. No sé cuánto lo han visto. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Les gusta? Porque está bonita. Es que es bueno cuando uno demuestra lo que es, ¿verdad? Y ahí sacan a hombres personas, jefes, patrones, ¿verdad? Dueños de grandes empresas y que se infiltran como empleados para ir a ver cómo están trabajando en sus tiendas, en sus negocios, ¿verdad? En las cadenas que tienen sea hoteles o digamos restaurantes o que sea. Y hace poco yo había visto otros donde generalmente los jefes se dan cuenta de lo injusto que es la empresa con los empleados, pero también ellos, los propios dueños de las grandes empresas, se dan cuenta del amor, el empeño, el trabajo y la fidelidad que un trabajador pone, pese a lo que gana y pese a lo que, ¿verdad? Las malas, ¿cómo se llama eso? Que no le remuneraciones, ¿verdad? Y también las prestaciones malas. Pese a eso, ellos se dan cuenta de cómo tienen gente trabajando en sus empresas que son fieles, que están con todo, que no se quejan, que lo hacen de corazón el trabajo. Y terminan, y se te da cuenta, ahí se cumple lo que leímos en el libro de Proverbios. No sé cuánto lo tienen ahí todavía, pero el versículo 29 de Proverbios dice que has visto hombre solícito en su trabajo. Dice, delante de los reyes estará. O sea, llegarán a posiciones grandes por hacer bien las cosas. ¿Cuántos realmente quieren ser ascendidos en su trabajo? De veras, no para que le pongan más trabajo, sino porque también le van a aumentar de sueldo. Porque a veces nosotros que nos aumente el trabajo, no importa con tal que nos paguen bien, ¿verdad que sí? Dicen, no importa que yo trabaje día y noche, pero si me pagan bien, ahí voy. Y denme otra hora, ojalá hubieran 25 horas para trabajar. Porque uno se siente bien cuando le pagan bien. Entonces, pero qué tremendo lo que yo me di cuenta ahí, de que por primera vez un jefe va y ve a un empleado que murmura de todo, que se trata, o sea, habla de los clientes, y dice él, o sea, los trata hasta de estúpidos y les dice que hay gente, pero lo dice él allí, se lo dice a la jefa, a la mera, le dice eso, creyendo que era porque ella llega como un nuevo empleado más y él está adiestrándola, enseñándole el trabajo, ¿verdad? A ella, a la nueva empleada. Entonces, pero él le saca lo que él siente, dice, me cae mal esa gente, los clientes le caen mal y se lo revela a la propia jefa y es lo que le dan de comer a él según lo que el jefe dice, ¿verdad? Por los clientes que uno come, hablando laboralmente, ¿verdad? El cliente es el más importante, ¿no es cierto? Es el más importante, entonces hay que tratarlo bien, pero él saca toda la caja ilustre ahí delante de la jefa y queda mal. Porque habla del jefe, habla de la empresa, habla del lugar, del trabajo que hace y de todo habla. Sí, hombre, sí que él solo, ¿verdad? Se arruinó la vida. Porque lógicamente usted entenderá cuál fue el resultado,
¿verdad? Llegó un momento donde mejor se fue de allí y dijo, mejor voy a ir a otro lugar. Se sintió tan desalentada al ver a un empleado hablando mal de su trabajo, hablando mal de los clientes, cuando que la empresa, la política es atender lo mejor posible a un cliente. Él hacía todo lo contrario. Entonces, lógicamente, ella determinó rápido que tenía que quitarlo. Una gente así no debe estar en nuestra empresa. Lo quitaron, pues. Él lloró, él se sintió triste, pero lo sacaron, ¿verdad? Y es el único caso que he visto de todo de lo que a veces hemos visto en los otros casos. Pero qué bonito es ver lo que pasa con la gente que es fiel. Dice, con los reyes estará. Al final de eso, lo que hacen, él le dice, yo he visto que tú hiciste bien las cosas, me enseñaste bien, hablaste bien de la empresa, además demostraste un gran amor a tu trabajo, y por eso, y me di cuenta de que tienes problemas con tu hijo, que no tienes problemas económicos en esto. Yo he decidido darte $10,000 para hacer esto, yo he decidido pagarte un viaje, y son las recompensas solo por tener una buena actitud en el trabajo, por amar el trabajo, por hacer bien el trabajo, aun cuando no le pagaban tan bien. Y además la mayoría los ascienden. Con los reyes estará, lo ascienden, ¿verdad?, a una posición. Entonces, a todos nos gusta que nos asciendan, que nos asciendan y que nos aumenten el sueldo, ¿verdad? Eso va a suceder. Pero no así con la gente que hace esto, ¿verdad? Porque murmura de lo que realizan. Lo hacen de mala gana, de forma irresponsable. Y esto es tremendo, porque la persona que es irresponsable no cumple bien con su trabajo. La gente, los jefes se dan cuenta. Cualquiera donde usted trabaje se siente mal al ver de que es irresponsable o somos irresponsables. También se pone como a susurrar con indignación, ¿verdad? Hay gente de que no lo expresa en voz alta, pero sí ahí anda, ¿verdad?, que entre dientes hablando y murmurando y susurrando cosas, ¿verdad? Cae mal a mí, y a veces se ha fijado que a veces la actitud es que me siento mal por eso y me cae mal hacer esto, y andan ahí balbuceando, hablando mal y diciendo hasta maldiciones. Esa es la actitud de alguien que no ha aprendido a ser fiel. Otros no tienen sentido de pertenencia con el lugar donde trabajan, porque en la iglesia del Señor, ahí hay enfermeras, hay médicos, hay maestros, hay albañiles, hay ingenieros, hay bastantes ingenieros en sistema y de diferentes profesiones que hay. Y hay gente y también oficios que se han aprendido y que es un medio de trabajo muy importante y son muy importantes en la sociedad. Pero a veces no se tiene un sentido de pertenencia a lo que hacemos, ¿verdad? O a las personas o a la empresa que nos contrató. Entonces, y es tener un sentido de pertenencia es que nosotros trabajemos como que si la empresa fuera nuestra, como que si la escuela fuera nuestra. Yo he visto directores de escuela que aunque el gobierno no aporte todo lo necesario económicamente para mejorar la escuela, se la rebuscan para que la escuela esté mejor. Son buenos directores. Y a veces y el grupo de maestros se unen porque tienen amor a su escuela. Y no es excusa de que el gobierno casi no da. Y da bonos, ¿se llaman, hermano? Bonos, los bonos que dan y que no alcanzan. Sí, ¿verdad? La propaganda es bonita en la televisión, pero los bonos no alcanzan en las escuelas. Y ahí los maestros y los directores se las ven a palitos, ¿verdad? Para que las escuelas funcionen normalmente o lo mejor posible. Pero yo he conocido directores y directoras que se esfuerzan, se las rebuscan. Yo me recuerdo una directora acá de la Ranulfo, la señora Chicas, parece que se llamaba, ya muchos años, y ella precisamente en esos días, nosotros la cuestión del terreno que teníamos, todavía no habían casas, ahí era un terreno grande, pero había mucha piedra. Y esta señora, la Ranulfo, nunca había tenido tapial. Ahí, ella lindaba con el terreno de nosotros, desde la punta, desde Bachillerato hasta acá, vea todo el lindero de la Ranulfo, puro cerco. Pero nosotros nos pasábamos allá a estudiar bien fácil. También se metían el montón de muchachas allá al terreno. Pero ella me dijo un día,
ya solo me había quedado, solo como dos nos habíamos quedado ahí en el terreno, ¿verdad? En la parte de la casa. Y me dice ella, Polanco, me dice, yo he visto que ustedes tienen bastante piedra allí. Y teníamos varios cercos, como 3 cercos de piedra que eran barreras muertas, que llaman para evitar la erosión. Y ahí pues, era pedrero que nosotros habíamos juntado por años. Entonces me dice ella, ¿cree que nos podían donar esa piedra para hacer el tapial? Fíjate que queremos, me dijo, hacer tapiales, me dijo, ¿y crees que nos pueden donar la piedra, algún poco de piedra? Sí, le dije yo, sí, no hay pena, vayan a sacarla, la vamos a sacar, vayan a sacarla. Mire, sacaron todos esos tapiales, todo lo que han hecho por ahí, son piedra que salió ahí de nuestro terreno. Ella se rebuscó y buscó muchachos y con todos los jóvenes a sacar y formó los grandes tapiales. Ella pidió ladrillo por ladrillo a todos los padres, se la ingenió. Estamos hablando de gente que tiene un sentido de pertenencia donde trabaja y nada es excusa, hermano. El jefe puede ser malo, pero si usted es un buen cristiano, usted le va a demostrar que puede hacer bien las cosas pese a, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros honramos a Dios en lo que hacemos. Pero es triste cuando alguien no tiene un sentido de pertenencia a la empresa que lo contrató o donde trabaja, y como consecuencia laboran de forma perezosa. También nunca cumplen con sus citas a tiempo, son impuntuales, y además de eso desordenados. Cuando no se tiene un sentido de pertenencia, todas estas cosas no se le dan importancia y salen a luz fácilmente, y son la conducta que uno puede ver en una persona, ¿verdad? Labora de forma perezosa, son impuntuales, nunca cumple con sus citas a tiempo, son desordenados, desperdician el potencial que tienen, porque nada, ¿para qué? Dice ahí, ni agradecen, y hay cosas que pueden utilizarse para mejorar el trabajo y no lo hacen, y además gastan mucho tiempo en lo que no deberían de hacerlo, o sea, perdiendo el tiempo en una cosa y en otra, y el trabajo todo desordenado, un mal aspecto. Y cuando llegan los jefes se dan cuenta de todo lo que hacen y ponen un montón de excusas. Entonces es tremendo eso, porque es el resultado de una persona que no es fiel, Imagínense, si somos así allá, eso demuestra nuestra fidelidad a Dios. Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta que estas cosas, malas actitudes o malos comportamientos o digamos defectos de personalidad que se tienen, deben de a nosotros darnos a entender, nos deben de motivarnos para que mejoremos nuestra vida, para que no seamos así y demos lo mejor de nosotros en todo lo que hacemos. Pero estas personas que no han aprendido a serle fiel a Dios ni a su empresa, olvidan que allí, en que el lugar donde están se les contrató para que rindieran. No es cierto de que si nos contratan es para que uno trabaje, ¿verdad? Y allí los jefes le dicen, para eso te pago, le dice. Mira, ¿cómo tenés aquí? Qué barbaridad, y por gusto te estoy pagando, pues, y las grandes regañadas, ¿verdad? Entonces, cuando una persona no es fiel en su trabajo, es tremendo, hermano. Porque aún, ¿verdad? Cuando usted se haga cargo, por ejemplo, los hermanos que son constructores y bueno, los contratan para algo, se supone de que si trabajan por el día, tienen una responsabilidad que cumplir, ¿verdad? Un cristiano no debe de como aprovecharse de eso. Si trabaja por hora o por obra, bueno, ahí se las echamos todas, ¿verdad? Y yo considero de que uno, cuando trabaja por obra, cuando trabaja por el día, debe trabajar como que fuera por obra. O sea, hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque se abre puertas. A ninguna persona, ya sea de una profesión, oficio o otro, si es carpintero, si es albañil, si es mecánico, si se porta mal, si no es consciente en su trabajo, se cierra puertas. Dicen, no, a él no lo contraté, pues eso es un gran haragán. No hace, si mira y se pierde el tiempo, mira, y ven un montón de cosas, es un descrédito tremendo. Pero cuando una persona es responsable, la gente dice, no, a él contratarlo, a él del trabajo, él sí, mira, ella sí, él sí. Entonces, eso es algo diferente. Pero qué triste es cuando uno se olvida que la persona que nos contrató lo hizo para que rindiéramos, no para que malgastáramos innecesariamente el tiempo en otras cosas. Así que yo considero de que es necesario ver esto, porque estamos hablando de las personas o el cristiano, porque aquí no estamos hablando de la gente que no es cristiana, estamos hablando del Hijo de Dios,
del evangélico, de la persona que va a una iglesia y adora a Dios y se identifica como cristiano, ¿verdad? Y a veces suceden estas cosas, pero debemos de nosotros tomar en cuenta lo que dice en el texto de Proverbios, hermanos, que vimos. Afirma que los que son solícitos o dedicados en sus trabajos estarán con los más renombrados, dice. Entonces, esto que acabamos de ver es para que evitemos ese tipo de conducta para no deshonrar a Dios y para tener puertas abiertas, para que también la gente hable bien del cristianismo a través de lo que nosotros hacemos. Esta palabra solícito implica, ¿sabe qué? Responsabilidad, implica ganas de hacer las cosas, implica honestidad en el trabajo. ¿Verdad que es importante, hermano? Trabajar con ganas, ¿sí? Con responsabilidad. Es importante trabajar con honestidad, o sea, cumplir con el horario. Es triste cuando un evangélico llega tarde al trabajo y se va temprano, y ahí está, ¿verdad? Ya viendo, ya faltan 10, y ahí ven que se entretiene un poco para que den, ¿verdad?, el tiempo, y apenas pitan o apenas suena el reloj y ya va, pues, ¿verdad? Entonces, y la gente se fija, pero qué bonito aquel cristiano de que llega antes de llegar, antes del tiempo, para ir a preparar algunas cosas ahí, ¿verdad? Y si está haciendo un trabajo, hasta se va un poquito tarde porque le interesa terminar lo que está haciendo. La gente se fija, y esa gente son la que, ¿verdad?, son gente solícita. Es la gente que le pone ganas a la cosa, que realmente es honesta y también que demuestra un talento laboral. Que si el patrón le dice, mira, fíjate que necesito hacer esto, hay un toma corriente que quiero poner, ¿crees que lo puedes hacer? Sí, y aunque le agarre la corriente un rato, pero usted lo hace, pero no le dice no le dice, no, yo eso nunca, Dios guarde, me pego un golpe, al hospital voy a ir a parar. Entonces, no. Si usted confía en Dios, se va a dar cuenta que Dios le da la inteligencia. Y si uno no sabe qué tiene que hacer, pregunta. Si hoy, así como usamos el celular para otras cosas que a veces no valen la pena, ¿por qué no usarlo para lo que es? Y rápido llamar a un amigo, un hermano electricista y mira cómo se hace eso. El patrón me dijo que pusiera un tomacorriente y nunca lo he hecho, pero ¿por qué no me dices cómo hacer? ¿Qué tengo que hacer con esto y esto? Ya le da indicaciones, pero eso se llama diligencia. Una persona solícita es una persona que realmente es diligente en eso y hace las cosas y nunca anda diciendo no puedo. Esos no puedo nunca les dan trabajo, ¿verdad? Pero el que dice sí, lo puedo hacer, nunca lo he hecho, pero sé que lo puedo hacer. Bueno, entonces dale. Qué bueno es, ¿verdad?, el ser así. Pero porque aquí dice que es una persona que tiene talento laboral. Pero muchos laboran de forma mediocre e irresponsablemente. Entonces, y por ello terminan ¿qué? Perdiendo sus empleos o también quebrando en sus negocios, porque aún en sus negocios no son fieles. Quieren que el negocio les vaya bien y bien tarde llegan a abrir la tienda. Bien tarde, y la gente esperando. No, el que tiene un negocio y es solícito en su negocio, entonces lo abre temprano y se rebusca para que haya lo suficiente, no decir no hay, no, entonces mejor no tener la tienda o no tener el negocio, sino que hay que ponerle diligencia, porque eso nos ayuda a nosotros, y sobre todo cuando estamos trabajando para otra persona es importante, ¿verdad?, que nosotros hagamos bien las cosas. El apóstol Pablo dice en Filipenses 2:13 al 15. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:13 al 15. Estaba leyendo estos versículos y es bien importante lo que el apóstol Pablo dice a manera de consejo para todos nosotros. O por si hay alguien de que realmente es irresponsable en su trabajo y es creyente y las cosas las hace murmurando y todo. Pero aquí dice 2:14, dice, haced todo. No, mire lo que dice el versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce, ¿qué dice? Así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice, haced todo sin murmuraciones, sin contienda. ¿Para qué dice? Para que seáis irreprensibles, o sea que no tengan nada que decirle en contra de su vida o su actitud. Dice, y sencillos,
Y como dice, fíjense las características, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios. ¿Ve? Un hijo de Dios honra a su padre en todo lo que hace. Sé que el Señor nos va a ayudar. Y dice, sin mancha en medio de una generación que maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Eso es lo que el apóstol Pablo aconseja, que hagamos las cosas con amor, con entrega. Que otros sean haraganes, ahí déjelo. Que si quieran aprovechar de usted, deje. Porque a usted en un momento dado, sabe que cuando hacen los recortes en las grandes empresas, ¿sabe quiénes son los que están en la lista ya, lista negra? Los haraganes, los impuntuales, los irresponsables, los que no ponen amor al trabajo. Y aunque la empresa vaya un poco quebrando y para abajo, ahí van dejando a los más entregados, ahí los van dejando de último, ¿verdad? Y hacen lo posible por sostenerlos ahí, porque son gente que vale la pena. Un hijo de Dios vale la pena, hermano, que esté en un trabajo, en una empresa. Un hijo de Dios que sea fiel al Señor hará la diferencia. Y eso es lo que Dios realmente quiere. Entonces, el apóstol Pablo dice eso a manera de consejo, para que seamos irreprensibles, sin manchas, hijos de Dios, en medio de una generación que es infiel, en medio de una generación de haraganes. Yo así casi lo veo, que dice allí, ¿verdad? En medio de una generación de irresponsables, en medio de una generación que son deshonestos, y nosotros vamos a resplandecer como luminares en el mundo. ¿Qué dicen los jefes? No, a ella me la dejas, porque esa mujer sí que le echa ganas al trabajo. No, a él me lo dejas, ese cipote es inteligente, ese muchacho sí que le pone amor. Me lo dejas, por favor, me lo dejas. Es más, si querés le aumentas de sueldo, porque yo quiero que vea que trabaje bien, mejor. ¿Ves qué bonito? Diga conmigo, de esos quiero ser yo. Porque tenemos que mejorar, ¿verdad? Tenemos que ser mejores. O si no, usted puede decir, de eso soy yo, porque usted sabe cómo es en su trabajo. Y esto es importante. Dios es honrado a través de eso. En el Evangelio de San Lucas, el capítulo 16, busque rápido, hermano. San Lucas 16, del 10 al 12. Aquí leemos algo que Jesús dice. Jesús dice, el que es fiel en lo poco, si ya lo encontró, dice, en lo más es fiel. ¿Cierto o no? El que en lo poquito que le dan de responsabilidad, de trabajo, es fiel, así es también cuando le dan más. Lo demuestra. Pero ¿qué dice? Y esto Jesús lo está diciendo. Dice, y el que en lo poco es injusto o es infiel, también lo será en lo mucho. A nadie le van a confiar algo si ha demostrado en una pequeña cosa, en una pequeña oportunidad, en algo tan sencillo, ha demostrado que no le pone amor. Por una cosa sencilla, jamás lo va a dar. Pero si lo han visto que pone todo el empeño en algo tan sencillo, ¿verdad? Quiero de que me barras el patio. Cuando yo venga quiero que esté todo limpio, no quiero hallar ninguna hoja, ¿oíste? Quiero que me limpies, que se vea bien bonito. Solo eso te pido, ¿verdad? Que te encargues de eso. Eso no cuesta, barrer un patio. Pero ¿qué tal si usted, además de barrerlo, le pega una buena lavada y lo limpia bien todo, ¿verdad? Y hasta echa olor ahí. Cuando llega el jefe dice, vaya, no, hombre, vos te pasaste, hasta gastaste, ¿cómo se llama eso? Asistín, ¿verdad? Pero está bueno, fíjate, se siente bien el aroma, qué bueno. Entonces dice, no, a este lo voy a poner como jefe de los que hacen limpieza, porque este sí va a saber dirigir ese grupo. Y ya le aumentan, porque el que en lo poco ha sido fiel, también lo va a hacer cuando lo ponga allá. ¿Y quién dijo eso, hermano? ¿Ya leyó quién dijo eso? Jesús. Y él dice, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Porque las riquezas injustas, ya hablamos, las cosas materiales. ¿Y cómo Dios va a confiar las cosas espirituales a alguien que ni en el trabajo es responsable? ¿Cómo Dios lo va a hacer? Pero hay mucha gente en la iglesia, a mí nada me toman en cuenta. Bueno, por algo es que pasa eso.
A veces ni es tanto por los líderes, sino porque como que Dios no le agrada, hasta que cambie y ponga amor, porque a la obra de Dios se le debe poner más amor que a las cosas seculares, ¿no cree? Porque la casa de Dios, las cosas espirituales son más valiosas, son eternas, tienen una, o sea, afectan hasta la eternidad, tienen que ver con eso. Entonces es importante, y Jesús dice eso, dice: si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién, dice Jesús, os dará lo que es vuestro? No, o sea que para nada. Cristo Jesús nos dice que cuando alguien es fiel y responsable en lo poco, o sea, en su trabajo, por ejemplo, dice de que es candidato. Si alguien es fiel en lo poco, en su trabajo, porque realmente, hermano, en lo que hacemos en lo secular es, por más responsable, más honesto y más íntegro que se haga todas las cosas seculares, es poco para las cosas espirituales. Tienen más valor las espirituales. Entonces, y aquí dice, y Jesús está hablando de eso, porque Él hace ver que cuando alguien es fiel y responsable en lo poco, o sea, por ejemplo en su trabajo, él es candidato a ser promovido a lo mucho. Entonces, siempre estas personas son los candidatos para buenos puestos, y aún dentro de la obra del Señor. Dentro de la obra del Señor, cuando a alguien se le da un cargo que no tiene mucha responsabilidad en la iglesia, y vemos de que ese hermano o esa hermana hace el trabajo, se entrega y lo hace con amor, con gozo, con alegría, eso que no tiene mayor responsabilidad pero que es importante, entonces uno dice: no, este hermano sí. ¿Sabe por qué, hermanos? Yo tomé la decisión, y sé que fue de Dios, de yo nombrar los diáconos, porque antes, tradicionalmente, en toda iglesia, los diáconos los nombra la iglesia, son los servidores de Dios, son gente importante. Pero como a través de los años ese término de diácono se había confundido. A veces, se creía de que un diácono era igual como un centinela, como un soldado que anda vigilando a toda la gente, como alguien que anda ahí como cacique. Cuando que los diáconos, la palabra diácono del griego diáconos, quiere decir uno que sirve. Y fueron nombrados con el propósito de que asistieran a los predicadores, o sea, a los que predicaban, a los apóstoles en aquel tiempo. Entonces, pero ¿saben por qué? Yo dije: no es posible. El próximo año yo voy a nombrar a los diáconos. Y yo dije eso en una reunión. ¿Por qué? Porque habían diáconos en aquel tiempo que cuando uno, que en vez de ser de ayuda, en vez de hacer de estimulación o de realmente de asistencia a uno como pastor, aflicción daba. Y eso está sucediendo en muchas congregaciones todavía, pero gracias al Señor que la cosa va cambiando. Dios está revelando su palabra. Pero íbamos a un culto al aire libre, y hermanos, cuando es al aire libre en una calle, ¿verdad? Que hacíamos los cultos hacia la calle, pues hay que instalar focos para que haya luz, ¿verdad? Nomás que ya atardezca y ya venga la noche, haya luz. Hay que poner sillas, hay que echar agua en el lugar donde se va a hacer el culto y todo, ¿verdad? ¿Y quiénes son los encargados de hacer eso? Los servidores, de ir adelante y ponerse rápido, tener todo listo, ¿verdad? Servidores en todo, el que sabe de electricidad, instalar y todo y todo. Y mire, hermano, yo llegaba a las 4:30, y por eso, hermano, siempre cuando hablo de esto yo me recuerdo de un joven que fue el primer diácono joven que yo nombré, porque cuando yo llegaba a las 4:30 y empezaba a dar vuelta y todo, a las 5 llegaba un joven, después otro joven, decía: pastor, yo le voy a ayudar a poner eso, no se preocupe, yo lo voy a hacer, ya vamos a poner las sillas. Llegaba otro, jóvenes, y los diáconos iban llegando a las 6:40 al culto, los diáconos, y esos jóvenes, hermanos, todo y todo, sin que yo les dijera, llegaban y ayudaban.
Y entonces, y eso pasó un año, y al siguiente año yo miraba eso. No, hombre, dijo. Y cuando yo ya me metí más a estudiar y a ver lo que era un diácono, no, hombre, dije, si los que están ahora, la verdad, unos 2, si al caso, son diáconos. Y el hermano Héctor, el hijo de la hermana Mélida, él fue el primero. Porque ese muchacho y otro hermano, el hermano Oscar también ha sido así, desde que llegó cuando él el trabajo, y otros jóvenes que empezaron a ser diáconos, tremendo, ¿verdad? Lo asistían a uno. Y yo dije, no, pues ellos van a ser diáconos. Empecé a nombrar diáconos y solteros, nunca había nombrado diáconos, todos eran casados, ¿verdad? Y como que era regla, pero después me di cuenta que la regla era que fueran servidores, bíblicamente servidores, dispuestos, asistentes. Ahí se fue, porque eso se trata, hermano. De eso se trata, de que uno realmente vea lo que hace una persona y entonces uno los promueve y dice, no, ellos van a ser diáconos, ellos van a hacer esto. Esa hermana es la indicada para eso, porque la que es ahora o el que es ahora, ay Dios, mejor hay que poner a alguien que sí. Entonces, porque Jesús dice, porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho va a ser fiel y vale la pena. Entonces es el candidato a ser promovido. Lo que el Señor está aquí afirmando es que si en lo que es nuestro, dice, no somos fieles, menos lo seremos cuando tengamos lo propio. También hay un ejemplo. Por ejemplo, si manejando un carro ajeno no lo cuidamos, ¿con qué cara le dice, Señor, provéeme un carro, Señor, un carro así como el que me prestó la hermana? Y el Señor le dice, sí, pero ni le revisaste el agua, ni el aceite, le diste con todo en los pedreros, nada que frenaste en los túmulos, te los saltaste y no lo cuidaste, y quieres que te dé uno. Si en lo ajeno no fuimos fieles, y ahí vamos quejando el Señor, que tanto que le pido. Sí, seamos más fieles en lo de otro, y Dios nos va a dar. ¿Sí o no? No, si quiere, pruebe. Si no me quiere contestar, no me conteste, pero pruebe. Y se va a dar cuenta que Dios no nos va a dar algo si no cuidamos lo de otra persona, ¿verdad? Entonces, no, hombre, dice el Señor, este no va a cuidar las bendiciones que yo le doy. Y esa es la razón de algunos, no es de todos el por qué no tienen algo. Hay otras causas, pero hablando de esto, realmente así es, ¿verdad? ¿Cómo cuando nosotros manejemos el nuestro, dice, ¿verdad? ¿Cómo seremos cuando manejemos nuestro propio carro? Bueno, otro ejemplo, si como empleados no fuimos honestos, no fuimos puntuales, no fuimos responsables, ¿cómo será cuando nosotros querramos poner nuestro, ¿cómo se le llama? Changarro. Cuando queremos poner nuestro propio negocio. Señor, yo quiero poner mi propio negocio, ya estoy hastiado de andarle sirviendo a otra gente, dame mi propio negocio, quiero poner mi negocio. Y nunca lo da el Señor. ¿Por qué? Porque si fue un gran irresponsable allá, ¿cómo le va a confiar a Dios darle un negocio? No, ni lo sueñe, ni lo soñemos, porque no es así. Se trata de hacer las cosas bien, y cuando hacemos las cosas fieles, cuando hacemos las cosas con responsabilidad, cuando le servimos o trabajamos para otro, estamos preparándonos para cuando Dios nos dé lo nuestro, y va a ser de gran bendición. ¿Entiende? Entonces es importante eso, son ejemplos. Porque si no fuimos fieles en cuando trabajamos para otro, ¿cómo será cuando tengamos nuestra propia empresa o el negocio sea nuestro? Si no somos capaces de usar de forma honesta lo que nos fue conferido en calidad de administradores, ¿cómo sería si fuera nuestro? Eso es lo que Jesús da a conocer en estos versículos del 10 al 12, hablando de lo que es ser fiel. Entonces, pero es bien importante, el que es fiel en lo poco, también será en lo mucho. Dios lo va a conceder. Así que de la manera como usemos lo de otros, se determina, hermano, se determina el uso que le demos a lo nuestro. A esto se le llama fidelidad laboral, fidelidad en el trabajo. Dios está creyendo por cristianos, por hijos suyos, que seamos fieles donde trabajamos. No se deje afectar por los infieles de donde usted trabaja. Déjelos. Un hermano decía,
si esta persona, hablando de cosas espirituales, ¿verdad? O de líderes espirituales, él decía, si esta persona hizo esto y esto y esto, ¿verdad? Y deshonró a Dios con esto y esto y eso, aprenda, dijo él. Y todos, así decía, aprenda, y se quedaba callado. Y todos con la mente, ¿cómo es eso que aprendemos a ese ingrato? A ese que aprenda a no ser como él, decía después. Porque un hijo de Dios debe de dar buen ejemplo. Un hijo de Dios debe ser fiel en lo que hace, en lo poquito, en lo que haga, sea fiel, y se va a dar cuenta cómo le va a aumentar el sueldo, cómo lo van a poner en mejor posición y cómo usted va a ser honrado por Dios y va a ser de grande estima ante mucha gente. Porque el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Y el Señor ha dicho, yo honraré al que me honrare. Honrémosle al Señor en todo lo que hagamos, en el trabajo, lo que hagamos, en cualquier área que lo hagamos, honrémoslo, porque Él es nuestro Dios y debemos de hacer las cosas con excelencia. Póngase de pie, hermano, póngase de pie. Creo que es importante. Y el llamado es para pastor, líder o cualquier miembro de la iglesia, para todos que tenemos responsabilidad en la iglesia del Señor, para que seamos impulsados a ser responsables, que hagamos bien las cosas, que honremos a Dios, que seamos fieles en todo lo que hagamos, porque Dios va a bendecirnos grandemente. Y yo termino con esto. Jesús dice en el Evangelio de San Mateo, San Lucas 25:21, Él dirá, por la manera en que fuimos fieles en nuestro trabajo, en todo lo que hicimos, lo que se nos encomendó y la responsabilidad que tuvimos aquí en la tierra, sea dentro de la iglesia o en lo secular, honramos siempre a Dios igual. Y Él nos va a decir en aquel día, bien, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, porque a Él le somos fiel cuando somos en el trabajo fiel. En lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Vale la pena, ¿no cree, hermano? Cierre sus ojos y dígale, Señor, gracias, porque tú has puesto en mí ese buen propósito de ser ejemplo donde trabajo. Y creo, hermanos, que es un momento para decirle al Señor, ayúdame a hacer mejor las cosas. Yo quiero hacer una invitación para que hagamos aquí un altar delante de Dios, ofreciéndonos para ser mejores como trabajadores en su obra o en lo secular. Y todo aquel hermano o hermana que quiera venir al frente para comprometerse con Dios a ser diferente, que con la ayuda de su Espíritu Santo a cambiar algunas áreas que no están bien, yo voy a invitarle que pasemos aquí al frente y juntos, hermanos, juntos le digamos, Señor, yo me presento delante de ti como un siervo fiel para honrarte en mi trabajo, en la iglesia, en todo lo que haga. Pasen al frente, hermano, y juntos, porque yo necesito mucho esto, juntos ofrezcámonos a Dios para decirle, Señor, aquí estoy delante de ti, quiero honrarte en mi vida. Y creo que es un momento para decirle, Señor, perdóname, porque no he estado haciendo en estas áreas las cosas bien. Quiero mejorar, ya no quiero deshonrarte, quiero ser luz en medio de las tinieblas. No quiero ser del montón, Señor. Quiero ser la persona que te honre en medio de una sociedad que es consumista, y además de eso, una sociedad que siempre busca su propio beneficio, olvidándose que hay virtudes, olvidándose que hay buenas actitudes que se deben de imitar. Señor, aquí estamos como tu pueblo, como tus hijos, Señor, pidiéndote perdón por aquellas cosas
porque no hemos hecho bien, porque a lo mejor nos hemos dejado llevar por malas actitudes y hemos sido arrastrados, Señor, por la deshonestidad, por la murmuración, por el descontento. Perdónanos por eso, porque nosotros debemos de hacer la diferencia. Lo entendemos a través de tu palabra, Señor, pero aquí estamos reconociendo que necesitamos mejorar para honrarte cada día más y más. Ayúdame, digámosle al Señor, ayúdanos a hacerte más fiel ahí donde trabajo. Mostrar con lo que hago de que sí hay alguien que dirige mi vida y que me hace ser diferente. Y ese eres tú, Jesús. Que tu carácter se ha formado en nosotros. Señor, ahora yo me declaro, diga hermana, hermano, joven, un hijo de Dios diligente. Me declaro un hijo de Dios responsable, honesto, íntegro, con una actitud correcta. Me declaro fiel en todo lo que haga, en el nombre de Jesús. Me declaro victorioso sobre esos ataques del enemigo que me quieran impulsar a hacer lo incorrecto, aprovecharme de alguna circunstancia. Yo reprendo, Señor, toda obra del mal. Dígalo con fe, que me impulse a hacer las cosas incorrectas, en el nombre de Jesús. Y me declaro un joven, una mujer, un hombre fiel a ti, Señor. Fiel a mi patrón, fiel a mi empresa, fiel a mi institución. Aunque no lo merezcan, pero yo quiero honrarte a ti, Señor, porque al final tú eres el que recompensa, tú eres el que promueve. Señor, yo creo en el nombre de Jesús y declaro, Señor, que muchos aquí serán promovidos, recibirán una mejor remuneración en su trabajo por su fidelidad, por su entrega, por su amor. Porque en tu palabra nos has dicho que debemos de hacer las cosas no como para los hombres, sino para ti, Señor. Y si lo hacemos así, seguro que siempre tendremos puertas abiertas. Y ahora proclamamos eso para nuestra vida, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, porque en esta noche hay un manto de fidelidad que nos cubre, eliminando toda cosa mala de nosotros y llevándonos a un nivel mejor, Señor. No queremos más trabajar como para que nos vean, sino trabajar para que tú nos veas, Señor, y para que tú seas honrado, para que se cumpla, Jesús, lo que tú dijiste en San Mateo 5:16, para que vean vuestras buenas obras y al ver vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.